Anoche les mostraba un billete como este. ¿Recuerdan los que estuvieron aquí? ¿Cómo podemos saber que un billete es auténtico? ¿Eh? Tiene ciertas marcas de seguridad, ¿verdad? Y los anuncios del banco nos dicen, tócalo, ¿verdad? Y tiene unas partes de relieve en ciertas zonas del billete. Luego nos dicen que lo miremos, hay ciertas marcas, ¿verdad? Un sello de agua, una cinta de seguridad, cosas. Luego nos dicen que lo giremos para que cambie de color la figura. De esa forma podemos estar ciertos de que este billete es auténtico. ¿Sí? No sé si alguno ha tenido la triste experiencia de que le llegue un billete falso a sus manos, que va al banco y lo da y, oh, decepción, ¿verdad? ¿Qué se siente? ¿Sí? Es frustrante, ¿no? Bueno, si las instituciones que emiten los billetes invierten tanto para darnos certeza de que el billete que tenemos es auténtico, la pregunta que tenemos que hacernos, bueno, como cristianos, ¿cuáles son nuestras marcas de autenticidad? Cuando estamos con las personas, ¿cómo pueden darse cuenta de que somos verdaderamente cristianos? Porque pudiera ser, ¿verdad?, que por ahí haya algunas copias falsas. ¿Cuáles son nuestras marcas de autenticidad como hijos de Dios? La semana pasada hablamos de una marca, ¿se acuerdan? ¿Cuál fue? ¿Qué dice Colosenses 3:15? Vamos rápidamente a Colosenses 3:15. Ahí vimos la primera marca de autenticidad. Dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones en un solo cuerpo. ¿Y qué? Sed agradecidos. Dice Pablo, sed agradecidos. Una primera marca de autenticidad de nuestra vida cristiana es la gratitud. Y exploramos qué es la gratitud. Es reconocer con nuestras palabras y acciones lo que otras personas han hecho para beneficiar nuestra vida. Y obviamente lo que Dios ha hecho para bendecirnos. Entonces la gratitud es expresar con nuestras palabras y con nuestras acciones lo que Dios y otras personas hacen a nuestro favor. Hoy vamos a ver otra marca de autenticidad en nuestra vida cristiana. Y por favor, acompáñenme al Evangelio de Mateo, al capítulo 10. Mantengan sus Biblias abiertas un momento aquí. Solo quiero primero ubicarme un poquito en el contexto del pasaje. Y marquen el capítulo 10 y vayamos primeramente a Mateo 4, el versículo 23. Y Mateo hace un resumen de la actividad ministerial de Jesús diciendo, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando llegamos a Mateo 10, los capítulos 8 y 9, Mateo los usa para hablarnos de ciertos milagros que Jesús había hecho. Al menos él enlista 10 milagros. Y cuando termina el capítulo 9, en el verso 35, dice, y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En dos momentos, Mateo hace énfasis en la actividad sanadora, en la predicación y en la enseñanza de Jesús, en el capítulo 4 y en el capítulo 9. Pero una vez que nos dice qué es lo que hacía Jesús, veamos
una transición en la temática del Evangelio. Y en el verso 36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús está predicando, visitando las diversas comunidades y luego ve a la multitud y siente compasión por sus necesidades espirituales. Y le dice a los discípulos, pídanle a Dios que Él envíe más obreros. Pero como decía Tino, ¿verdad? Dios contesta rápidamente las oraciones, porque en el capítulo 10, en el verso 1, ¿qué sucede? Dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y luego los envía a predicar. Es en ese contexto de envío, en ese contexto de misión, que llegamos al capítulo 10, al verso 16, donde encontramos nuestra segunda marca de autenticidad en la vida cristiana. Verso 16, ¿qué dice? ¿Lo leemos juntos, por favor? He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. La siguiente marca de autenticidad. Sed ¿qué? Prudentes. Otra marca de autenticidad de nuestra fe, la prudencia. ¿Habías considerado la prudencia como una marca que autentica tu fe? Hay muchos ejemplos tristes de imprudencia en la historia de la iglesia. Pudiéramos pasarnos horas hablando de esos capítulos tristes en la vida de la historia de la iglesia. Y aquí Jesús dice, sed prudentes. Y yo quiero que esta mañana reflexionemos en la prudencia como una marca de autenticidad de nuestra fe. ¿Sí? Y al resumir la enseñanza de Jesús y de la Biblia sobre la prudencia, pudiéramos decir que la prudencia orienta nuestros pensamientos y acciones. ¿Qué hace la prudencia? Orienta nuestros pensamientos y acciones. Y en segundo lugar, escoge los medios correctos para la realización del bien. La prudencia orienta nuestros pensamientos y acciones y escoge los medios correctos para la realización del bien. Vamos a ver lo primero. La prudencia orienta nuestros pensamientos y acciones para la realización del bien. El concepto de prudencia viene de un término en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que muy especialmente en el Nuevo Testamento procede de un término que significa discernir. Viene de la palabra phronesis, que es una palabra que habla de discernimiento. El adjetivo prudente es phrominoi, significa alguien precavido. Así que cuando vemos la raíz del término y tratamos de entender el concepto de prudencia, podemos decir que la prudencia es lo que nos ayuda a reflexionar y a considerar los efectos que pueden tener nuestras palabras y acciones. Entonces, ¿qué es la prudencia? Lo que nos ayuda a reflexionar, ¿sí?, y a considerar los efectos que pueden tener nuestras palabras y acciones, teniendo como resultado un actuar correcto. Yo no sé si en este momento tú puedas hacer un recuento en tu vida y pensar en alguna experiencia donde tal vez no actuaste con tanta prudencia y tuviste que pagar un precio bastante alto por no reflexionar en las implicaciones de tus palabras o tu conducta.
Es tremendo, ¿verdad? A veces un detallito puede marcar tremendamente nuestra vida. Una decisión tomada precipitadamente puede marcarnos. Entonces la prudencia es esa reflexión sobre los efectos de nuestras palabras y nuestras acciones. Vamos a ver en la carta a Tito, me llama la atención que Pablo hace énfasis sobre la prudencia. En Tito, en el capítulo 2, ¿están conmigo? Tito capítulo 2. Vean en el verso 2, leen conmigo, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, hasta allí. ¿Qué pide Pablo? Que los ancianos sean ¿qué? Sobrios, serios, prudentes. No está hablando de ancianos como líderes de iglesia, está hablando de las personas en general, que los varones sean prudentes. Pero más adelante, vean ustedes, habla a las mujeres en el verso 3. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes ¿a qué? A amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes. Hermanas mayores, ¿qué tarea tienen? ¿Verdad? Formar los futuros hogares, enseñando a las mujeres jóvenes a ser ¿qué? Prudentes. Y después Pablo dice lo siguiente en el verso 6. ¿Leen conmigo? Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Entonces, el llamado a la prudencia, ¿para quién es? ¿Sí? Todos somos desafiados por la palabra a cultivar la prudencia, a reflexionar, a pensar, a discernir en los alcances de nuestras palabras y nuestras decisiones. Hay un ejemplo en la Biblia muy interesante sobre prudencia, y no se llamaba así esta señora, ¿verdad? Ella se llamaba Abigail, pero en 1 Samuel, capítulo 25, 1 Samuel, capítulo 25, ¿están conmigo? Y para entender un poquito, la historia está en todo el capítulo, no lo vamos a leer todo, solo vamos a escoger algunos versos representativos, ¿sí? Pero si están conmigo, en 1 Samuel 25, los versos 2 y 3, dice, y en Maón había un hombre que tenía una hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer, ¿de qué? De buen entendimiento y de hermosa apariencia. Qué hermosa combinación. ¿Sí? Buen entendimiento y hermoso parecer. Busquen esa combinación, hermanas. Pero ¿qué pasa? Pero el hombre que era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y tal vez tú puedas pensar, bueno, si era de buen entendimiento, ¿cómo es que se casó con un hombre así? Lo que sucede, recordemos que en la cultura del Medio Oriente, las mujeres no siempre tenían opción a elegir. Eran matrimonios que se arreglaban, ¿sí? Y pues le tocó un varón algo áspero a Abigail. Y allí estaba ella. ¿Qué sucede en esta historia? Avancemos un poco. Versos 10 y 11. Dice, y Nabal, David estaba por allí con sus hombres, se entera que están cosechando, están esquilando en la finca de Nabal, y envía a sus hombres pidiendo algo de comida.
Y en los versos 10 y 11 dice, y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora de mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Cuando los jóvenes enviados por David regresan con esta respuesta, David se enoja mucho y decide vengarse y matar a Nabal y a todos sus trabajadores. Pero allí hay alguien que va corriendo con Abigail y en el verso 14 le dice lo siguiente. Dice, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando los ganados. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora, ¿qué le dice el criado a Abigail? Ahora pues, ¿qué? Reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Reflexiona. ¿Y qué es la prudencia? Reflexión. Y Abigail, haciendo uso de esa virtud, reflexiona y actúa correctamente. Lean la historia esta tarde en sus casas, está muy interesante. Este es un ejemplo de cómo la prudencia entra en lo cotidiano, ¿sí? En las cosas de cada día. Cuando hablamos de la prudencia, ya describimos el concepto y dijimos que es esa reflexión, ¿verdad?, sobre las consecuencias que pueden tener nuestras palabras y acciones. Bien, mucho se ha escrito sobre la prudencia. De hecho, los teólogos escolásticos hablaban de la prudencia como una de las 4 virtudes cardinales. En la Suma Teológica, Tomás de Aquino habla de 8 elementos de la prudencia. Y ustedes pueden leer la Suma Teológica, es un pequeño librito. Cuando hablamos de la prudencia, creo que hay al menos 3 grandes elementos que debemos considerar. Estos elementos son parte integral de lo que es la prudencia. Y lo primero es la previsión. Una persona prudente es una persona previsora. ¿Y qué es la previsión? Es ver de lejos, anticiparnos a las cosas, a las situaciones. En el Evangelio de Mateo hay una parábola interesante, en el capítulo 25, una fiesta de bodas, y hay ahí 10 vírgenes, y 5, dice la Biblia, eran ¿qué? Prudentes, y las otras 5, insensatas. Un teólogo por ahí medio despistado sacó una conclusión muy rápida y dijo, esto es prueba de que el 50% de las mujeres nada más son prudentes. ¿Sí? Me decía 5 eran y 5 no. Por eso decía que fue una decisión muy a la ligera. Bien, es interesante, estas mujeres fueron previsoras. ¿Y qué hicieron? Llenaron sus lámparas de aceite y además trajeron aceite extra con ellas. Se anticiparon a la situación. Y ser prudente significa ser previsor. El segundo elemento es la circunspección. ¿Han escuchado esta palabrita? Circunspecto. ¿Qué quiere decir? Pues normalmente se atribuye a una persona que habla con propiedad, ¿sí? Aquí hablamos de circunspección en el sentido de considerar nuestras decisiones a la luz de todo el contexto.
No podemos tomar decisión considerando un solo elemento. Hay muchas otras cosas alrededor de las decisiones. Yo a veces cuando tenemos las reuniones de planeación con el staff, les digo, consideren la foto completita. ¿Sí? Porque podemos tomar una decisión con información parcial, pero necesitamos asegurarnos de que tenemos toda la información para tomar la decisión adecuada. Entonces, la pregunta aquí tal vez pudiera ser, ¿esta decisión en este contexto es la correcta? Y un tercer elemento de la prudencia, ¿cuáles fueron los dos primeros? Previsión y circunspección. El tercer elemento, la cautela. Si la previsión se adelanta a los hechos, la cautela está orientada a evitar los obstáculos que pueden impedir la realización del bien que nos proponemos. La cautela es evitar los posibles obstáculos. Cuando tú vas a iniciar algo, no solo tomas la decisión porque, esta idea me gusta, está bien, ¿no? ¿Qué problemas puedo enfrentar? ¿Qué situaciones pueden surgir que me desafíen? Y allí entra la cautela, considerar los posibles obstáculos. Estos tres elementos son parte de la prudencia. Ayúdenme a recordarlos. La previsión, la circunspección y la cautela. Bien. Entonces, de esta forma decimos, la prudencia orienta nuestros pensamientos y acciones para la realización del bien. Lo segundo es que la prudencia escoge los medios correctos para la realización del bien. Y vamos a ver esto, regresando al ejemplo de Abigail. Si están conmigo, de nuevo en 1 Samuel 25. ¿Qué hizo Abigail? ¿Qué medios eligió para hacer el bien? Bien, una vez informada, ¿sí? Una vez informada, Abigail actúa. Y a partir del verso 23, ella va a encontrarse con David. Y en el verso 23 dice, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. ¿De qué habla esto? Bueno, en la cultura, ¿verdad? Ella sabía cómo funcionar. Tal vez no vas a llegar a una oficina y hacer lo que hizo Abigail, ¿verdad? Porque se vería muy mal. Pero ella sabía cómo funcionaba su cultura, sus valores, y actúa, ¿sí? Escoge el medio correcto. Después vean qué hace. Dice, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sea sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. ¡Qué tremendo! Toma sobre sí el problema, ¿verdad? Señor, no te fijes en la necedad de mi esposo. Pero apela a David y le dice, escucha atentamente mis palabras. Y vean cómo habla Abigail a David. Le dice, 25, no hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Nabal significa necio. ¿Sí? Sí, que si quieren un nombre para un niño, ¿verdad? Un nieto por ahí, no elijan Nabal. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma. Vean qué razonamiento tan poderoso tenía Abigail. Dice,
que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Era una mujer bien inteligente. Supo apelar. Y vean, si ustedes ven los contextos, su esposo, cuando llegan los hombres de David, dice, muchos siervos huyen de su señor, porque ¿qué había hecho David? Estaba huyendo de Saúl. Eso, si lo aplican, ¿verdad?, al contexto político de ese momento, tenía una connotación. Pero Abigail interpreta ese evento diferente, ¿verdad? Dice, tú peleas las batallas de Jehová, aunque hay personas que te persiguen y procuran hacerte daño. Y Dios te va a establecer por príncipe. Lo cierto es que el razonamiento de Abigail ablanda la ira de David y evita que David tome venganza por sí mismo. Entonces, la prudencia nos orienta en nuestra reflexión, pero también escoge los medios correctos para realizar el bien. Y Abigail es un ejemplo. Cuando hablamos de escoger los canales correctos, aquí podemos hablar de algunos errores de la imprudencia. Si hablábamos de elementos de la prudencia, aquí hay 4 errores que pudieran evitarse en nuestra vida. Lo primero es la precipitación. Proverbios está lleno de ejemplos de personas que se precipitan. Uno de ellos dice, lazo es al hombre hacer voto de consagración precipitadamente y después de esto considerar. Porque cuando tú prometes a Dios algo, una vez que lo declaran tus labios, tú estás cautivo de esa promesa. Por eso el proverbista dice, lazo le es al hombre hacer precipitadamente voto de consagración y después considerar. Cuando tú vas a actuar, ¿actúas con tus emociones o actúas razonadamente? ¿Cuántas veces los impulsos nos ganan, hermanos? Y nos metemos en problemas. Entonces, un error de la imprudencia es ¿qué? La precipitación. Otro error es la inconsideración. ¿Y qué es esto? Es omitir la atenta valoración de los diversos aspectos necesarios para un buen juicio. La inconsideración. Omitimos la atenta valoración de los diversos aspectos necesarios para un juicio. Tenemos ahí información, pero no la analizamos. ¿Sí? Nos concentramos solo en una cosa y omitimos otros datos que pueden ser fundamentales. Creo que los abogados pueden entender muy bien esto, ¿verdad? Porque en la abogacía se buscan canales así, ¿verdad? ¿Qué se omitió para que se pueda defender a alguien? Se omitió en un procedimiento, en la aplicación de una ley, qué sé yo.
si tú no consideras todos los elementos, puedes errar. Un tercer error es la inconstancia. ¿Y qué es la inconstancia? Abandonar los propósitos que nos establecemos. Cuando tú te propones hacer algo, inicias, si desistes, estás siendo inconstante. Y ese es un error que muestra falta de prudencia. ¿Por qué? Porque no reflexionaste bien. Y un cuarto error es la negligencia. ¿Y en qué se distingue la inconstancia de la negligencia? El inconstante inicia y desiste. El negligente no empieza. Se queda en la reflexión y dice, me gustaría, pero no inicia, no puede llevar a la acción lo que él pensó. Entonces, si por ahí has escuchado esa palabra negligente, ¿verdad? Es el que piensa muchas cosas, pero no tiene la fuerza siquiera de iniciarlos. Espero que no sea el caso nuestro. Esos son 4 errores. Y termino diciendo, ¿verdad?, que la prudencia orienta ¿qué? Nuestros pensamientos y acciones, y también nos ayuda a escoger los medios correctos para la realización del bien. La prudencia entonces, hermanos, cuando lo vemos en la perspectiva bíblica, es un don de Dios. Proverbios dice que de Dios procede la sabiduría. Léanse el capítulo 8 de Proverbios. ¿Y cómo podemos cultivar la prudencia? Bien, quiero decirles 4 cosas de cómo podemos cultivar la prudencia. La primera es escuchando más y hablando menos. ¿Qué dice Santiago? Que todos debemos ser ¿qué? Prontos para oír y tardos para hablar. Entonces, escuchemos más y hablemos menos. Ese es un principio de prudencia. Otra cosa, podemos cultivar prudencia a través de la oración y la meditación. Hay un pasaje hermoso en el Salmo 119. En el Salmo 119, los versos 97 al 100, dice así: Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Pues, la oración y la meditación te van a dar discernimiento. Y el discernimiento es parte fundamental de la prudencia. Entonces, escucha más, habla menos, cultiva la oración y la meditación, y también dispón tu corazón a escuchar los consejos. Proverbios una y otra vez dice, ¿verdad? Escucha, hijo mío, a tu padre. No menosprecies el consejo de tu madre. La prudencia se cultiva a través de escuchar los consejos. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar prudencia? Escuchando más, hablando menos, a través de la oración y la meditación, a través de escuchar consejos. Y la cuarta cosa, hay un método muy sencillo que se usa en varias cosas y también lo podemos aplicar a la prudencia, y tiene que ver con 3 palabras: ver, juzgar y actuar. Ver es la observación atenta. El prudente observa las cosas. Juzgar es la reflexión, el discernimiento. Y actuar es la acción, considerando el alcance de nuestras palabras y acciones. Jesús le decía a sus discípulos: yo les envío ante una sociedad hostil. Sean prudentes. Que el Señor nos dé su gracia para que la prudencia sea una marca que autentique nuestra fe.
Que el Señor nos bendiga.